En 2024, Elon Musk aportó nada menos que $288 millones para ayudar a que Donald Trump vuelva a ser electo presidente, lo que lo convirtió en uno de los mayores donantes de la historia reciente de las campañas electorales en Estados Unidos. Esto, además, le ganó un lugar de privilegio dentro del círculo íntimo de Trump, tan íntimo que sus críticos lo consideraban una especie de copresidente no electo, con presencia diaria en la oficina oval. Under the Trump administration, all of these scams, and they're far worse, but I didn't think it was appropriate to talk about them. They're so bad. Many more have been found out and exposed and swiftly terminated by a group of very intelligent, mostly young people, headed up by Elon, and we appreciate it. We found hundreds of billions of dollars of fraud. Desde ese lugar privilegiado se inventó una oficina propia, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que tenía inicialmente el objetivo de ahorrar $2.000 millones, pero que terminó ejecutando una invasión de todo el aparato del gobierno federal para desmantelarlo y aplicar una reducción drástica de sus recursos humanos. We have this unelected, fourth unconstitutional branch of government, which is the bureaucracy, which has in a lot of ways currently more power than any elected representative. And this is not something that people want. Luego de tomar el control de un organismo clave de la aceitada burocracia estatal de los Estados Unidos, como la Administración de Servicios Generales, pretendió expandirse a otros más estratégicos como el Servicio de Impuestos Internos, la poderosa agencia tributaria y hasta el Departamento del Tesoro, donde encontró más resistencias. Desde su cargo, que carecía de las responsabilidades de una agencia federal, Musk implementó despidos masivos e indiscriminados de empleados públicos, ajuste de gastos y eliminó todo tipo de programas de ayuda educativos y de supervisión de áreas sensibles como medio ambiente y protección de los consumidores. Todo con el beneplácito de Trump, hasta que a fines de mayo de este año, el hombre más rico del mundo decidió abandonar el barco con disidencia con la ley presupuestaria enviada al Congreso por Trump, que el presidente estadounidense bautizó como una grande y hermosa ley que acaba de ser aprobada por el Senado y enviada para su tratamiento en la Cámara Baja y que se calcula sumará entre 3 y 5 billones al déficit de Estados Unidos. La salida del gobierno de Musk fue en un principio en buenos términos y él y Trump intercambiaron elogios en una conferencia de prensa conjunta. So I look forward to continuing to be a friend and advisor to the president, continuing to support the Doge team, and we are relentlessly pursuing $8 trillion in waste and fraud reductions, which will benefit the American taxpayer. Pero pocos días después, ambos se trenzaron en una batalla de acusaciones personales y amenazas desde sus respectivas redes sociales, X y Truth. Musk justificó sus críticas a la ley presupuestaria en que anularía el supuesto ahorro implementado por su gestión, pero Trump apuntó a otro motivo: la eliminación de los subsidios al mercado de autos eléctricos, que lo tiene como su actor central con su empresa Tesla, de la que proviene la mayoría de sus ingresos. This has been there from day one, Speaker, right? We're going to abolish the EV mandate. And Elon still endorsed me. Because, honestly, he never, ever spoke to me about that. And I used to say, I'm amazed that he's endorsing me because that can't be good for him. I'm abolishing the EV mandate. And I once asked him about it. You never talked to me about that. He said, well, as long as it's happening to everybody, I'll be able to compete. Luego de ese primer round, Musk pidió disculpas diciendo que había ido demasiado lejos con sus críticas y Trump las aceptó. Pero la paz no duró demasiado y la guerra volvió a estallar. El CEO de Tesla amenaza ahora con crear un nuevo partido político y financiar campañas para sacar del Congreso a todos aquellos legisladores que voten la ley que cuestiona. Sus críticas fueron respondidas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Well, as I said earlier this morning, I think if Elon sticks to rockets, I'll stick to finance, and I am confident that this bill is going to pay down the debt. And there were 50 senators who weren't threatened by his word. Es que a pesar de ser el hombre más rico del mundo, Musk tiene mucho que perder si decide ir a fondo en su pelea con Trump.
Aunque aboga por la eliminación de subsidios gubernamentales, su automotriz se benefició de miles de millones de dólares en reducciones impositivas para energías limpias y renovables, que ahora se eliminarían, y uno de sus proyectos estrella, los robotaxis, que ya están siendo probados en Texas, depende de la aprobación de agencias del gobierno federal. También arriesga mucho en los contratos que la NASA mantiene con su firma espacial SpaceX por más de $22.000 millones. Elon Musk is ripping into this bill again. Are you concerned that Republicans are going to be swayed by Musk and his money? No, I don't think so. I think what's going to happen is Doge is going to look at Musk. And if Doge looks at Musk, we're going to save a fortune. Thank you very much, everybody. I don't think you should be playing that game with me. Las primeras señales de daños en esta guerra llegaron con la caída de un 5% de las acciones de Tesla. Desafiado en su poder, Trump insinuó que incluso podría despojar al magnate sudafricano de su ciudadanía estadounidense y deportarlo. El conflicto por ahora tiene final abierto y los ex amigos y ahora adversarios amenazan con tirarse con todo lo que tienen a mano. A ver, la continuidad de este informe especial tiene que ver con los números, ¿no? Cuando hablamos de números, los contratos de más con el gobierno federal. Ya mismo comenzamos a compartir los miles de millones de dólares en estos contratos, Leticia, ¿no? Realmente son cifras muy impresionantes. Sí, porque, bueno, recordemos que Trump básicamente lo acusa más de estar más que en contra de la ley, lo que dice es que se preocupa por lo personal, ¿no? Por los subsidios, porque recordemos que la ley que se aprobó, entre las cuestiones que limita es sacarle subsidios a las energías renovables. Recordemos que Musk es dueño de Tesla, que son los autos eléctricos. Bueno, mira este número, ¿eh? Dice, los contratos más con el gobierno abarcan el desarrollo y la exploración espacial, defensa y servicios asociados por un total, Pablo, de $22.000 millones. Bueno, es responsable del lanzamiento de más del 90% de los satélites estadounidenses al espacio con la empresa Space. Bueno, allí está, ¿eh? Sí, de hecho un Trump que dijo, bueno, ya no nos importa mandar tantos satélites, ¿no? En ese contexto de pelea. Y continúa el programa Artemis de la NASA para futura exploración lunar. El valor es más de $4.000 millones. Bueno, seguimos con los números importantes. En este caso, el transporte espacial comercial y transporte de astronautas a la Estación Espacial Internacional, un poco más de $2.000 millones, ¿eh? Sí. Bueno, seguimos con más datos y más números. Transporte de carga espacial, más de $3.000 millones. Bueno, lanzamiento de telescopio espacial y misiones no tripuladas, ¿cuánto? $1.000 millones. Sí. Y continuamos el lanzamiento de satélites clasificados para el Pentágono, más de $316 millones. Bueno, los servicios de internet satelital para el Pentágono, $100 millones. Bueno, parte de los números, ¿no? De lo que hablábamos, de la relación de más con el gobierno federal, de qué manera estos contratos, obviamente, los estamos resumiendo, lógicamente, pero sí queríamos compartir estos números siderales, ¿no? Importantes. Sí, de lo que tiene que ver con el Estado y las otras empresas de más, que lo contábamos recién, decíamos, por ejemplo, los autos eléctricos, y qué significaría cortar, por ejemplo, subsidios en lo que tiene que ver con las energías renovables e incluso ponerles impuestos, ¿no? En un Trump que ya se ha mostrado muy a favor de los combustibles fósiles y de cuestionar el cambio climático. En ese contexto, bueno, de pelea, como decíamos, porque un poco lo que le dicen desde el trumpismo o los republicanos a Musk es, bueno, acá hay un interés personal porque es un gran contratista del Estado, que podría significar esto, pero bueno, el trasfondo, lo que dice el hombre más rico del mundo, es que esta ley de presupuesto que acaban de aprobar significaría un gran déficit para el país. En menos de un minuto estamos analizando esta relación tan particular entre Musk y Donald Trump con un invitado. Ya está con nosotros Félix Taylor. ¿Cuál es su ficha? A ver. Nuestro invitado de hoy es Martín Shapiro. Él es especialista en relaciones internacionales, abogado, columnista de política internacional en Cenital y otros medios, y además publicó artículos sobre coyuntura internacional y transformaciones del sistema productivo en medios masivos y publicaciones especializadas. Muy bien, Martín, bienvenido. El placer de siempre, ¿eh? Un gusto estar aquí. Bueno. Gracias. A ver, tu primera mirada con una relación, ¿no?, que se termina, ¿hay posibilidades de reconciliación o muy por el contrario, van directamente al divorcio?
Por la velocidad de todo, parece que se hubieran pasado el salero con la mano cuando en una cena en Mar-a-Lago, ¿no? Digo, pero la verdad es que si uno lo analiza, creo que hay elementos del choque que tienen que ver con cuestiones estructurales. Cuando uno pensaba en la relación entre Elon Musk y Donald Trump, tanto a nivel personal como a nivel de las ideas que habían expuesto cada uno de ellos respecto de las prioridades de la economía estadounidense y de lo que se llama ya policy, que es sería la política pública, no la política partidaria, las diferencias eran notorias, tanto en cuanto a dos personalidades que buscan siempre ocupar el centro de atención y que había una pregunta sobre cómo iba a convivir y unas primeras impresiones en las cuales Elon era considerado, digo, no de manera coloquial, sino por analistas bastante serios como una suerte de copresidente, una persona que estaba casi a cargo del gobierno por la invasión que había hecho Doge de los distintos departamentos. Y una caracterización de Trump como una persona ya de más edad y que por lo tanto no estaba tan encima de los temas. Entonces, bueno, de esa caracterización inicial le daba una centralidad a Elon Musk que no parece tan compatible con el tipo de liderazgo solar que ejerce Donald Trump sobre el Partido Republicano, que además se consolidó de lo que fue su primer mandato hacia acá. Hoy el Partido Republicano es el partido de Donald Trump y en todo caso la adición de otra figura ponía en cuestión el alcance de esa consolidación del liderazgo, ¿verdad? Y después en lo estructural, Donald Trump había llegado al gobierno en su primer mandato y digo, había conservado esa impronta luego, como quien lidera la reconversión del Partido Republicano a un partido que tiene votos en las clases trabajadoras. Y eso tiene una arista cultural en la que había coincidencia, hablando de lo woke, pero tiene un problema en lo presupuestario, porque Elon Musk hablaba del problema del déficit, de la deuda como un riesgo existencial. Y Trump llega al poder diciendo, no voy a cortar seguridad social, no voy a cortar los programas de salud, Medicare y Medicaid para los estadounidenses. Y no solo no voy a cortar los gastos en defensa, sino que voy a construir el Golden Dome, que es un sistema antimisiles sofisticado como el que tiene Israel, pero para un territorio de Estados Unidos que es cientos de veces el territorio israelí. Entonces eso es más gasto, porque no hay, cuando uno mira el presupuesto federal, manera de recortar los gastos que puedan compensar ese señalamiento. Entonces había un problema que era estructural, que no era personal, de la amistad o no amistad entre ellos, y que seguramente cuando se diera el choque de personalidades iba a terminar explotando. Ahora, hoy 4 de julio, Día de la Independencia, Trump quería mostrar la ley de presupuesto y lo logró, y fue el motivo por el cual también Musk al principio empezó a criticarlo y esta semana también. ¿Cuál dirías que es el real trasfondo de esa situación? ¿Tiene que ver con esto que se consideraba que por ahí es un halcón más financiero, Musk, al cuestionarlo con el tema del déficit? También se hablaba mucho, bueno, mejor tenerlo a Musk dentro del gobierno y como amigo que como enemigo, recordando que es el hombre más rico del mundo. ¿Cómo ves ese trasfondo y quién también tiene más poder entre el presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo? Bueno, la respuesta corta al final de tu pregunta, para mí, sin lugar a dudas, el presidente de los Estados Unidos, con el matiz de que el presidente de los Estados Unidos tiene un poder temporal. Pero de hecho, hoy estamos en una expansión inédita del poder ejecutivo en los Estados Unidos respecto de otras ramas, con los últimos fallos de la Corte Suprema. No me voy a extender sobre el asunto, pero ha avanzado enormemente la atribución de poder del presidente a partir de los últimos fallos que le dieron cierta inmunidad judicial de persecución a las acciones que realiza el presidente en su carácter oficial. Junto con eso, ha limitado el poder de los jueces para dictar órdenes de alcance nacional. Y en general ha hecho un uso del poder ejecutivo muy grande, muy marcado, que de hecho ha sido cuestionado en su arbitrariedad, por ejemplo, en las causas contra migrantes, en los raids de ICE, y maneja el ejército más importante del mundo, con lo cual sobre la cuestión del poder tengo pocas dudas. Ahora, obviamente es un poder que está limitado de una manera que la riqueza no está limitada, digo, en el tiempo. Dicho esto, cuando pensamos en los focos del problema, hay
una cuestión que es, Musk tiene recursos para acompañar candidaturas y candidatos. Pero el rol que puede jugar el dinero en candidaturas y candidatos es relativamente menor. Sirve para volcar cosas que están cercanas. Digo, Musk fue el donante individual más grande de la última elección estadounidense. Gastó cientos de millones de dólares en la campaña, los distribuyó con cierta inteligencia. Ahora, lo cierto es que cuando uno mira quién tenía más dinero para hacer campaña entre Donald Trump y Kamala Harris, tenía más dinero Kamala Harris. Cuando uno mira lo que pasó en la última interna demócrata en Nueva York, el candidato de izquierda insurgente le ganó al candidato del establishment partidario con mucho menos dinero y un uso más inteligente. Y ahí me parece que vuelve a ser importante la cuestión de cuánto Trump tiene control sobre el partido, cuánta gente se está rebelando a Donald Trump en el partido. Y hubo solo 3 senadores republicanos que le dijeron que no a la ley a la de ley grande y presupuestos, hermosa, como la llamó Big el propio Beautiful mandatario. Bill. Y de esos 3, uno de ellos se está retirando, que es Tom Tillis de Carolina del Norte, lo hizo con advertencias sobre Medicaid, y otra es una senadora, la última que queda en la delegación congresional de Maine, que es un estado donde el resto de los representantes se alinean con el Partido Demócrata. Entonces, muy difícilmente sean senadores que respondan a la lógica habitual del Partido Republicano. Los que sí tienen que hacerlo, todos ellos se encolumnaron detrás de Trump, y después cuando fuimos a la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana es muy fina, es solo 2 representantes, uno digamos con una línea libertaria, quizá más alineado con lo que podrían ser las ideas de Elon Musk, se votó en contra, y después otro que es un moderado que también necesita votos demócratas para su reelección. Ahora, el Partido Republicano está abrumadoramente detrás de Donald Trump, y eso explica que estén votando una legislación que las proyecciones de déficit, depende si es la dinámica o la estática, lo ubican entre los 3,6 billones como millones de dólares a lo largo de 10 años, no los billions de allá que son miles de millones, sino millones de millones a lo largo de 10 años, o casi 5 billones en la hipótesis más alta por el aumento de la carga de intereses de la deuda que vendría con el aumento del déficit. Esto para Elon Musk es un riesgo existencial si tomamos en serio sus declaraciones para los Estados Unidos, el tema de la deuda. Y junto con el aumento del déficit, hay otra cuestión que tiene que ver con las energías renovables. Y ahí la agenda, digamos, esto es una ley que tiene recortes de impuestos y recortes de gasto. Pasa que son mucho mayores los recortes de impuestos que los recortes de gasto que lo compensan. Entre los recortes de gastos que van a correr son recortes a las energías, que son recortes discriminatorios, están enfocados en las energías renovables que habían sido privilegiadas por la administración anterior. No son solo los vehículos eléctricos, claro. Es la energía solar, es la energía eólica, incluso proyectos de energía nuclear podrían estar en riesgo si, si se pone en vigencia esta legislación que ya fue aprobada. De hecho, perdón Pablo, pero además eso llevó también a una crítica, no solo, esto más que lo mencionábamos en el caso de los autos eléctricos, sino también algunos analistas que se llegaron a decir, para competir con China en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y demás, no una crítica solo de los ambientalistas y demás, sino una crítica de decir, para competir con China vamos a necesitar todo tipo de energía, como la solar, como lo mencionábamos, la eólica recién. Sí, ahí hay 2 cuestiones que me parecen interesantes. El estado que es líder en despliegue de renovables en los Estados Unidos es Texas, no es un estado progresista. Y la segunda cuestión que me parece interesante mencionar es, efectivamente, China es líder global absoluto y su despliegue fuertemente subsidiado en energías renovables, particularmente solar, lo han convertido en un líder indisputado en ese sector y en esa producción industrial. Entonces, en un contexto de competencia, efectivamente ese es un cuestionamiento severo, sin lugar a dudas. Me parece que ahí hay una mirada que alguien que está muy inserto en el mundo de la producción, quizá como ningún otro magnate de Silicon Valley, como es Elon Musk, tiene una mirada más sofisticada que la de la administración republicana. Martín, en cuanto a la mirada del ciudadano estadounidense, la imagen de Donald Trump, ¿lo favorece o no lo favorece este casi divorcio con Musk? Bueno, una cosa que pasó en los primeros meses en los que Elon Musk cumplió un rol en el gobierno
es que fue una figura sumamente impopular, más impopular que el propio Trump, que en general tiene una imagen neta negativa. Sí, claro. Y tiene una imagen neta negativa de unos pocos puntos, mientras que la de Elon Musk estaba en los dígitos dobles, es decir, estaba por encima de los 10 puntos de imagen negativa, 15 puntos incluso de imagen negativa, con números relativamente malos incluso entre los republicanos. Sí. Mientras que, bueno, Donald Trump mantiene una figura competitiva. Y hay una cosa, un análisis que se hacía, que explicaba en parte el divorcio, que era explicar los primeros pasos en falso de la administración, atribuírselos, convertirlo a Musk en un chivo expiatorio. ¿Por qué? Bueno, porque era una figura que no era percibida de manera amable por la mayor parte del público estadounidense. Entonces es cierto, Elon Musk tiene un enorme poder como financista, pero no es una figura popular y sus ideas no son populares, porque cuando él habla de recortar el gasto de los estadounidenses, por más que lo disfrace de fraude y abuso, lo que hemos visto en la gestión de Doge es que ha sido poco lo que se ahorró, poco lo que se encontró de fraude y abuso, y muchos de los recortes que sí se hicieron, que fueron mucho menores a los proyectados, estaban en cuestiones como la ayuda externa de los Estados Unidos, que seguramente al norteamericano en el día a día no le afecta, pero en la proyección de poder de los Estados Unidos afecta, y en vidas humanas tiene un saldo luctuoso. Digo, hay un análisis que decía que USAID por los distintos programas había salvado algo así como 100 millones de vidas, y que los recortes podían costar 14 millones de vidas en el futuro. Digo, potenciales, ligadas a cosas que se financian, no es que van a matar gente. No, pero, lógico. Pero bueno, lo cierto es que no parece que estén cortando fraude y abuso cuando cortan eso. Y en ese sentido, preguntarte un poco brevemente, ¿cómo puede impactar en los propios seguidores de Trump, considerando que posiblemente muchos se vean afectados, sobre todo por el tema de la cobertura de salud que mencionabas recién? Bueno, ahí solamente podemos especular, pero ciertamente los nuevos requisitos de trabajo que se supone que son para no financiar holgazanería, para no financiar haraganes, dicen, en realidad lo que hacen es aumentar la carga burocrática de prueba para acceder a beneficios que tienen que ver con las condiciones económicas, no solo de cobertura médica, sino de asistencia alimentaria. Cuando uno hace la proyección, son millones de estadounidenses, en general en la franja más pobre, los que van a ser perjudicados. Si uno mira el resultado de las elecciones, una porción importante de esos estadounidenses probablemente hayan votado por Donald Trump en las elecciones, porque Donald Trump se impuso entre los estadounidenses que ganaban menos de $50.000 al año, que es la franja de menores ingresos. Tom Tillis, quien dijo que no irá por la reelección como senador de Carolina del Norte, advirtió muy claramente que Medicaid era un punto de vulnerabilidad enorme de esta ley presupuestaria. Ciertamente hay una preocupación concreta. Y Josh Hawley, que terminó votando a favor, un republicano halcón del estado de Missouri, pero que tiene una línea muy marcada en cuanto al carácter de clase trabajadora hoy del Partido Republicano, si bien se terminó encolumnando, fue muy crítico de las posibilidades de recortes de Medicaid y las consecuencias que eso podía tener en su estado. Con lo cual creo que está por verse cómo se va a implementar, qué va a significar, pero si se hace una aplicación estricta de la legislación, la proyección es que son millones de estadounidenses, de los cuales supongamos la mitad, en el peor de los casos, probablemente sean votantes de Donald Trump.